Hoy día vamos a hablar de títulos de dominio, las áreas protegidas, el humedal, la regularización de algunos inmuebles. De todo esto vamos a conversar en el día de hoy con nuestro invitado especial, es el Ceremi de Bienes Nacionales, don Víctor Igor Gés. Él me dijo una vez, yo soy de la provincia de Osorno Así es, y rayuelero. ¿Ah? así es. Así es, pues. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gusto saludarlo. Muchas gracias Alfredo, un saludo a todos. Bueno, ya adoptado en Magallanes hace muchos años, pero efectivamente oriundo de la región de los lagos. Linda ciudad de campeones, no solamente en el área de la Rayuela, en varias En cosas. varias otras, sí. En varias. Ahí de Rahue Alto y Rahue Bajo. Me Así acuerdo es. siempre porque Ahí siempre están me, los claro, clubes de ahí están los Rayuela, jugadores po. rayoleros. Pues. Sí. Entonces yo digo siempre cuando yo a Osorno a jugar Rayola, sí, pues no, yo soy de Rahue Alto, yo no soy de Rahue Bajo. Bueno, está bien. Oiga, partamos por la última actividad que tuvieron el otro día nomás con el concejal Mario Pascual, también estuvo el Ceremi de Medio Ambiente, Sí, bueno, y esa fue una sobre foto el de tema del archivo, humedal, ¿no? pero efectivamente una de las agrupaciones la semana pasada efectivamente hizo una alerta un poco de lo que está pasando en el humedal, sobre todo porque se ha visto que los cuerpos de agua van disminuyendo en el humedal Tres Puentes y nosotros quisimos hacer oportuna hacer un llamado inicialmente, digamos, a través de los medios de comunicación. Ahora vamos a comenzar a trabajar, digamos, más directamente con ellos, pero efectivamente hicimos un llamado a los propietarios a tener también una responsabilidad ambiental a este respecto, porque si bien el humedal es todo el área ¿Y esos que uno terrenos de quién ve. son de particulares? Así es, Perfecto. aproximadamente el humedal Tres Puentes compone de 60 hectáreas en total, que es lo que uno ve cuando va en la Ruta 9, ¿cierto? Y por la Avenida Frey. Principalmente los grandes cuerpos de agua se encuentran en terrenos particulares. Ya. No en el terreno fiscal ustedes lo pueden identificar, porque el cerco evidentemente se diferencia de los demás cercos que son solamente alambres y en muchos casos están todos caídos. Ya. Y donde además vemos animales mayores como caballos, incluso algunos vacunos. Esa. Entonces efectivamente no ha habido una preocupación respecto de quienes son propietarios, eh, entendiendo que son propietarios no solamente de un terreno o una porción de tierra, ¿cierto? Que además da la bienvenida a nuestra ciudad, sino que además son propietarios de un patrimonio natural importante como es el humedal Ahora, Tres Puentes. estos propietarios han asumido, no sé si responsabilidad, pero han asumido ese tema de que están esos campos, hectáreas, como quieramos llamarle, sitios, están a la entrada de la ciudad, hay un humedal natural. ¿Ustedes como gobierno han dialogado, han visto de cómo entre ambos se pueda mejorar este tema? O sea, Porque es nosotros un... tenemos una, Sigan. tenemos una mesa de servicios públicos que efectivamente ha tomado la iniciativa de ir generando un diálogo con estos propietarios. La idea es sumarlos efectivamente. Yo entiendo que hace mucho tiempo hubo conversaciones respecto con uno de los dueños, lo cual al principio, claro, se vio un poco motivado y luego quedó, digamos, en nada las conversaciones. Yo no sé si efectivamente tendrán la conciencia, porque lo que uno ve al menos es que no ha habido mayor cuidado respecto ni siquiera del cercado, porque el cercado porque es importante en este humedal, porque los perros finalmente generan destrozos en la biodiversidad, o sea, en la fauna que hay, principalmente en las aves que habitan, se comen los huevos, etcétera. Entonces eso hace que efectivamente no se desarrolle como No hay una debiera ser reproducción y el todo, humedal. claro. Entonces, no sé si ha habido. Ahora, ¿por qué nosotros desde el Ministerio hemos hecho un llamado a la responsabilidad ambiental y social respecto? Porque sabemos que el humedal Tres Puentes por plan regulador es un área denominada inundable, por lo tanto no es apta para la constructibilidad, no se puede construir. Perfecto. Entonces, evidentemente, El humedal pasa poco a ser... pasa a ser humedal. claro, ¿Ah? exacto. Y si efectivamente los propietarios de esos terrenos
no entienden y no aportan, no tiene mucho Ahora, sentido, ¿hay digamos. alguna posibilidad que el Estado pueda adquirirlo y poder tomar en cuenta? ¿Sabe por qué yo le digo? Porque el otro día hablaba con una profesora de ciencias naturales y me decía, y yo preguntábamos porque, y no me acuerdo cómo salió la conversación, pero en un momento dado llegamos, yo le digo, y bueno, ¿y por qué no lleva a los alumnos al humedal? Me dice que si bien es cierto, el humedal está ahí, pero llevarlo a los niños chicos, el impacto todavía no es el más adecuado, por lo mismo que usted está expresando. Entonces, yo digo, ¿no hay una posibilidad que el gobierno pueda comprar esos terrenos o es muy lejano el tema y realmente formar un humedal no solamente para que la gente, los turistas y todo, sino también para que los niños en tiempo escolar puedan ir a ver y en situ poder, ¿no es cierto?, aprender algo más de la naturaleza? O sea, nosotros hemos hecho los esfuerzos, te cuento, mira, cuando nosotros asumimos el compromiso con el humedal fue una de las primeras cosas a lo que empezamos a trabajar. Y una de esas cosas era que efectivamente en gobiernos anteriores se había transferido a línea Ya, parte del humedal para que construyan su edificio institucional. perfecto. Y eso era imposible, por lo que te comentaba Estaba yo del anterior, plan exacto, regular. estamos claros. Entonces, ¿qué hicimos? Negociar con el línea, nosotros le traspasamos unos terrenos que quedan más hacia la avenida Bulnes para que ellos efectivamente puedan construir y que ellos nos devuelvan esas 3 hectáreas para incorporarla a la concesión que hoy día tiene la agrupación Humedal Tres Puentes, Perfecto. una agrupación patagónica. Entonces, esa es de alguna manera la responsabilidad que tenemos que tener. Nosotros partimos con el ejemplo, pero también quiero decirte una cosa, Alfredo, y aprovecho, yo creo, de abrir las líneas y que nuestros auditores puedan también discutir. ¿Es absoluta responsabilidad del gobierno hacerse cargo de nuestro patrimonio natural? Yo creo que tenemos que entender de una vez por todas que la sociedad se compone de todos, no solamente del Estado y no solamente del gobierno. Entonces creo que Pero aquí, las lucas las tiene el Estado. sí, Yo me pongo en la otra parte de la parte de civil y yo digo, claro, yo también puedo colaborar con el gobierno y puedo colaborar de ir a ayudar a limpiar. Puedo ir a ayudar si mañana citan a un operativo para ir o inscribirme en alguna organización para pintar, para cuidar. Pero las lucas para poderlo mantener en forma mayor las tiene el gobierno. es que por eso yo lo que quería terminar diciendo era que aquí tenemos que hacer una alianza estratégica entre toda la sociedad para la conservación. Si no es que yo te vaya a decir, ya Alfredo, a ti te interesa, perfecto, Sí. dame, no sé, cientos de millones de pesos que pueda costar los terrenos ahí. No. Lo que se trata es que de alguna manera todos vayamos aportando a la conservación y aquí tenemos grandes empresarios los propietarios, o sea, no es como se llama, son empresarios de reconocida trayectoria que tienen efectivamente un patrimonio importante y por lo tanto, y además, Pero nosotros entonces, ayer lo conversamos, no se trata necesariamente de que la gente diga, ¿sabe qué le vamos a regalar al Estado los terrenos para que ellos cuiden? no, Se no trata es de tan que, fácil. no, puede ser súper fácil, pero se trata de que de alguna manera busquemos la fórmula para que esos terrenos, en vez de estar votados, se incorporen. La agrupación, por ejemplo, que ya está operando hace muchos años en el humedal, pueda tener acceso, pueda cuidar. Nosotros incluso podríamos, por decir cosas, comprometernos a generar los cercos y de alguna manera generar una sinergia positiva en torno a la conservación, pero todos aportando el grano de arena. O sea, no es necesariamente el gobierno el que se tiene que hacer cargo de todo. O No. sea, nosotros... Me queda ¿Mm? claro y creo hacia donde se apunta un poco el tema. La traba son los empresarios, No sé en si, gran parte. no sé si la traba son los empresarios, pero yo creo que la traba más bien tiene que ver con nuestra, no sé si cultura o nuestra lógica de hacer siempre las cosas pensando en que la responsabilidad es el de al lado. Ah, el problema lo tiene mi vecino, no lo tengo yo. No, es que el del humedal Tres Puentes no es que eso que lo vea el gobierno.
yo creo que tiene que ver más bien con nuestras formas de ver las cosas. Y yo creo que en la medida que todos entendamos que somos responsables de alguna forma, vamos a ir viendo cómo, desde nuestras posibilidades particulares, cada uno de nosotros, ir aportando a la conservación del patrimonio natural. No, yo quiero decir, o sea, tenemos que de alguna vez por todas entender que el activo de nuestra región de Magallanes más importante es nuestro patrimonio natural. Con eso nosotros finalmente, ¿qué hacemos? Desarrollamos, ustedes lo ven hoy día en Chiloé, toda la crisis que hay, porque efectivamente el activo que ellos tienen, que es la pesca, es lo que hoy día se está finalmente destruyendo. Y ahí vemos cómo nuestros amigos de Chiloé salen a defender esto. Hoy nosotros el activo más importante es nuestras bellezas naturales, nuestros parques nacionales, nuestras reservas, etcétera. Y bueno, eso finalmente eso es verdad, porque incluso hay que en la ruta de los 65 patrimoniales nosotros tenemos varios ahí. De la ruta están el 50, el 52, el 1, que está el Cabo de Horno, el Estrecho Magallanes, el Darwin, el Cabo Froward. Hay varias, Diente Navarino. Yo creo que hay como 10 que conté. Y no solamente rutas, que ya vamos a hablar de eso. Y no solamente rutas, sino que estamos hablando de que finalmente nuestra región finalmente es un laboratorio natural, es un área científica, y eso hay que... Seremi, para concluir el tema un poco del humedal, entonces se está trabajando y se está avanzando en poder eso, pero falta ahí también, y para hablar las conversaciones que correspondan, falta, digamos, exactamente una definición por parte de ahí del empresario que también ponga un poco de voluntad para que eso se mantenga. Así es. Eso es, para allá, listo. Oiga, me gustaría abordar otro tema que también y que hay muchas organizaciones. El tema de San Juan, sé que ustedes entregan algunas concesiones, ¿eso todavía quedan concesiones? Sí. ¿Cuál es el método que se utiliza para poder acceder por parte de una junta de vecinos, un club deportivo, un club de adulto mayor, no sé? Desde hace muchos años San Juan se pensó, ¿cierto?, como un área reservada precisamente para que algunas organizaciones, tanto sociales, gremiales, sindicatos, etcétera, incluso algunos organismos de gobierno, tengan un espacio donde puedan desarrollar actividades recreativas. Sabemos que en Magallanes, digamos, cuesta caro ir a Puerto Natales o a las Torres del Paine o a Tierra del Fuego, y evidentemente nosotros hemos conversado con varios sindicatos, incluso nos dicen, miren, nuestros asociados nunca han salido de Punta Arenas, no conocen ni siquiera el Fuerte Bulnes, por decir algo. Entonces, la idea efectivamente es disponibilizar este sector para estas agrupaciones. ¿Cómo lo pueden hacer? Acercándose al ministerio. Nosotros lo que, como requerimientos, primero hay que tener un proyecto claro de lo que se quiere, porque también muchas personas hacen un sindicato o forman una agrupación de cualquier cosa y se presentan al día siguiente solicitando un terreno. Yeah. Sin proyecto, sin financiamiento. Aquí lo importante es generar, ¿cierto? Perdón, sí. Un proyecto que cuente con el financiamiento, y entonces nosotros podemos ir generando el apoyo a ese proyecto. Lo importante es que exista una agrupación, un sindicato, como decía, que esté constituido legalmente y además que cuente, ¿cierto?, con este proyecto y el financiamiento. Dentro de este marco también está el trabajo que ustedes llevan de regularización de títulos de dominio. Así es. Se ha hecho bastante campaña en otros periodos. Ha avanzado bastante, la gente sabe de esto. A propósito de esto de saber, invitamos a nuestros auditores a llamarnos si quieren hacer alguna consulta al CEREMI que tenga relación con todos estos temas que estamos abordando. Llámenos al 24 14 17, al 24 19 09. A nuestro WhatsApp puede escribirnos al 9934 53 4 26 para poder responder a sus inquietudes. Le decía, con este tema de la regularización de título de dominio, hay que cumplir ciertos requisitos, ¿cuándo corresponde? Bueno, yo quiero destacar que efectivamente se ha ido trabajando full, tú lo has visto, Alfredo, precisamente con
con los sectores periurbanos, pero también en la ciudad y en Puerto Natales y en Porvenir hemos estado trabajando fuertemente el tema del saneamiento de títulos. Primero, identificar que uno tiene una casa y no tiene un título, eso ya derechamente es el requisito básico. Claro. ¿Ah? Y el segundo requisito es que haya ocupado como dueño, ¿cierto? Por más de 5 años mínimo un periodo. Sabemos que nos han llegado, ¿por qué digo los 5 años son fundamentales? Porque nos han llegado solicitudes donde compran terrenos 2 años, casas, acciones y derechos y después quieren que se regularice. Eso no ocurre, porque no se cumple el requisito legal mínimo que son 5 años de posesión efectiva del predio. O sea, no es que, porque también nos ha llegado, no es que yo tengo mi casa en Punta Arenas y me construí un quinchito en Pampa Redonda, por decir algo. Tampoco aplica. O sea, tiene que ser la vivienda principal. Tiene que haber posesión efectiva de 15 años. Tiene que haber además comprobante. O sea, lo más probable es que si hicieron mejoras, ojalá tuvieran las facturas. Si hay luz, agua, gas, en algunos casos, no solamente estoy hablando del sector periurbano, también en la ciudad. También que a veces hasta las contribuciones ya aparecen a nombre, digamos, de estos poseedores sin que sean dueños, pero también, y eso va, digamos, recopilando información, además de rellenar un formulario que tienen que solicitarlo directamente en las oficinas de la Seremi. Y eso va a una evaluación. Eso va a una evaluación técnica y legal, porque primero se tiene que hacer el levantamiento del plano, ahí va a haber un geomensor, un topógrafo que va a ir a la vivienda, va a verificar si efectivamente lo que nos presentó la persona es lo real, si no hay problemas respecto de las dimensiones, porque tienen que estar absolutamente delimitados también los terrenos y las casas. No es solamente, no es que de repente yo tenga una tremenda estancia, por decir una cosa para que la gente me entienda, una estancia y no, es que mi pedacito es de ese árbol que usted ve acá hasta este otro que hasta el río. No es así, tiene que estar absolutamente delimitado. Ahora, con respecto a este mismo tema, y yo entiendo porque muchos dicen que es un tema muy engorroso. Claro, yo le digo, es que también pasa porque tiene que cumplir ciertos requisitos, porque si no yo mañana voy, oiga, ¿sabes que necesito un título de dominio y capaz que esta propiedad no es mía? Por algo, ahí es muy riguroso el tema. Es riguroso, pero no es engorroso. O sea, nosotros tenemos efectivamente tenemos ahí un equipo de personas que están atendiendo permanentemente a todos los que tienen dudas y los formularios son muy fáciles de llenar. Si lo engorroso es para el funcionario público, digamos, que es el que tiene que ir verificando cada uno de los datos. Pero somos rigurosos porque, como tú dices, o sea, aquí estamos hablando de títulos de dominio y que evidentemente, y nos ha pasado, que de alguna forma pueden haber aprovechamientos por parte de terceros, y lo importante es que aquí existe todo un procedimiento que establece la ley y que en el caso que existan terceros que puedan verse vulnerados, también pueden hacer sus reclamos ante el Ministerio de Bienes Nacionales y luego eso puede terminar en un procedimiento judicial. El tema de las áreas protegidas también es un tema que administra Bienes Nacionales, ¿no? Así es. ¿Acá hay muchas? Nosotros tenemos un catastro, ayer lo estuvimos revisando, y aproximadamente solo en áreas protegidas de SNASPE, pensemos en parques nacionales, reservas forestales y monumentos naturales, aproximadamente son casi 8.000 millones de hectáreas. Es mucha la propiedad que efectivamente hoy día está reservada. La gran parte de ella está entregada en administración a CONAF. Nosotros hemos generado toda una mesa de trabajo en conjunto con CONAF, porque lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Parque Bernardo O'Higgins, es actualizando los límites del parque, principalmente pensando en que en el 2012 se generó un dictamen de Contraloría que lo que hace es incorporar aguas a los parques nacionales, y eso había que actualizarlo. Y eso aumenta la... Claro. Exacto, y eso es lo que estamos trabajando. Hemos hecho procesos de fiscalización a lo largo de todo Chile en estas áreas protegidas. Como te decía Alfredo, comenzamos con Bernardo O'Higgins el año pasado, y este año ya en marzo terminamos con el Parque Torres del Paine,
porque efectivamente los deslindes es algo importante. Siempre tenemos a veces algún conflicto con nuestros vecinos en los Vecinos, parques nacionales, no solamente de relación de títulos, sino también porque de evidentemente límites. saber el límite Las- implica, bueno, las- tus vacas llegan hasta Aquí, acá. claro, ¿Ah? claro. Entonces, eso es importante que vayamos trabajando y hemos avanzado bastante en Pero eso. hay conciencia en eso, de Sí, cuidar y hay un mantener. apoyo en general, bueno, en las relaciones, sobre todo en el Parque Torres del Paine, Paine, que es del que más tiene, eh, digamos, vecinos. Con los vecinos siempre se ha tenido una buena relación y ellos también han entendido la necesidad de establecer estos límites. Entonces, hemos estado también trabajando con ellos para ir avanzando en eso. En el cuidado de estos parques nacionales, de estas áreas protegidas, la ley que los protege es bastante antigua. Se ha pensado, un poco se está tratando de mejorar esto, ¿no? Así es, bueno, hay un proyecto de ley que firmó la presidenta junto al ministro de Bienes Nacionales y al Ya. ministro de Medio Ambiente para crear el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas. De alguna manera, lo que busca es un servicio más moderno, más ágil. Sabemos que CONAF ha tenido problemas principalmente desde la perspectiva presupuestaria, en donde no ha podido de alguna manera hacer, hacer frente a todas las demandas que ha tenido, porque además, ustedes saben, por ejemplo, Torres del Paine ha crecido una enormidad, las visitas, y eso evidentemente genera ciertas mayores El demandas área de, instalación del de instalación. empresariado en relación al turismo también es un tema que ha ido avanzando Así mucho. es. Antes eran dos hosterías, la Pehue y otros, ¿no es cierto? Con el don Roberto Movillo, que fue uno de los pioneros en poner e instalar una hostería y poder llevar gente turista. Hoy día ya esto se ha magnificado. Así es. Entonces, evidentemente ha crecido esto y la idea es generar un servicio y modernizar, porque además CONAF cumple otras funciones, no solamente administración del parque y estar preocupado de los baños y de los turistas, sino que también Del los, área silvestre y los animales. el área forestal, Tal, fauna y exacto. sobre todo de incendios. Mm. Y evidentemente no es un servicio que ha estado también un poco falta o desprovisto de todos los recursos, porque además hemos visto hoy día con el tema del calentamiento global, hay 4, 5, 6 incendios a nivel nacional de magnitudes importantes, o sea, mientras se quemaba el paraíso, habían incendios en Puerto Montt solo este verano. Exacto. Entonces, evidentemente hace que hay que repensar, sacarle un poco también la carga y modernizar. Está ese proyecto, pero lo que yo insisto en estas materias, o sea, aquí tenemos que entender que todos debemos cumplir un rol en materia de conservación de nuestro patrimonio natural y entonces en eso yo creo ahora se va a hacer un seminario el día jueves, precisamente en donde se va a estar tratando este tema. ¿Cuál es la necesidad real de conservación que tiene nuestra región? Porque si bien tenemos aproximadamente 8 parques nacionales, se va a crear Yendegaya, posiblemente se cree otro. Recuerden que hubo una oferta por parte de la Fundación de Douglas Tompkins, Sí, en donde y Tierra del Fuego que todavía está virgen, que todavía. así es, Claro. y donde aquí también se ofrecieron una estancia para ser donada al fisco y crear esta red de parques en Sierra León, en Río Verde. Verde, ya. ¿Ah? Entonces, y eso eventualmente puede surgir un nuevo parque nacional. Se está revisando lo que es también la reserva La Calufe. Ya. Entonces, hay una mirada de conservación importante en nuestra región, como lo señalaba, hoy día tiene una vocación de laboratorio natural, de laboratorio subantártico, y lo que tenemos que hacer es ver entonces cómo nos hacemos cargo hoy día, no cuando esté efectivamente depredado absolutamente todo. ¿Y cómo nos hacemos cargo para que los magallánicos, las nuevas generaciones y también porque los adultos mayores, ¿sabes qué? Los adultos mayores que están agrupados en estos clubes, la verdad que ellos lo único que hacen es viajar para conocer. Así es. Pero ¿cómo integramos a estas nuevas generaciones a todo esto, a esta cantidad de hectáreas que tiene la región donde están estos parques nacionales, a que conozcan? Sí. Porque a veces, si usted me pregunta a mí, yo tengo
59 años y todavía hay muchas de todas estas cosas que no conozco porque no he tenido la oportunidad. Ni yo le ¿Cómo se confieso, da? ni yo le Claro, confieso. por eso, entonces quizá ahí hay una tarea Así pendiente. es, yo Hay una tarea concuerdo pendiente de contigo. cómo llevamos a la gente para que Sí, conozca. sí. Yo creo, de hecho ayer lo conversamos con la directora de CONAF, ¿Ya? cómo generar una apertura de nuestras áreas silvestres para que la gente tenga acceso. Hay una de las cosas, mire, yo confieso, muchos años viviendo en Punta Arenas nunca había ido a la reserva y mi señora me dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a ir a caminar a la reserva Magallanes, fuimos y es un lugar espectacular. Y la directora me decía, aquí basta un correo, si es que quiere ir a un curso, si es que quiere ir a una agrupación, un club de adulto mayor, y nosotros le liberamos la entrada y le hacemos una especie de charla para más o menos situarlos en dónde están, y además la vista de Punta Arenas y del estrecho es fantástica. Entonces, concuerdo contigo en que hay que acercar a la ciudadanía a nuestro patrimonio natural y en eso se ha ido trabajando. Yo quiero decir que Sannatura ha generado planes de turismo social en donde ha incorporado mucha gente. Nosotros hemos estado también llevando hacia sectores, personas, agrupaciones. Estamos trabajando con colegios. Entonces, evidentemente se ha ido abriendo y hay que redoblar los esfuerzos. Eh, 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 Nuestro patrimonio natural, además, si bien es muy bello y de alto valor, el acceso es difícil. Ya. Y en eso también hay que ir trabajando. O sea, yo creo que las nuevas rutas que se están abriendo, principalmente, por ejemplo, con lo que se inauguró ahora, vino a inaugurar la presidenta, la nueva ruta que conecta Chile por Chile, Chile. Tortel, Puerto Yungay, Tortel, Puerto Edén, abre, ¿cierto?, también un Otro espacio espacio, sí. para conocer del norte. No solamente de conectividad, sino también de turismo. Exacto, Y todo, sí, la senda de penetración yo también. Yendegaya es algo que efectivamente va a llegar al corazón del nuevo Parque Nacional Yendegaya. Lo mismo estamos trabajando en Navarino para que se vayan abriendo más rutas, pero es un desafío permanente. Magallanes es un área, una zona extrema y eso lo sabemos todos quienes habitamos acá. Y es difícil para llegar a nosotros, imagínense cuánto más para los que vienen de afuera. Entonces, es un trabajo que estamos haciendo, pero ahí estamos alineando, o sea, estamos trabajando, hay una mesa coordinada de turismo, de CONAF, de bienes nacionales, de medio ambiente, porque lo que queremos es que la gente pueda ir sintiendo más cerca. Y en eso te quiero comentar que lo que queremos hacer es una nueva ruta patrimonial y esperemos que podamos en el corto plazo ya dar este anuncio sobre el Calquén Colorado, ver ¿Ya? una ruta que sea además accesible. Estamos hablando de San Juan, hay un área silvestre que es un bien nacional protegido, que lo administra Bienes Nacionales, que queremos potenciarlo y de hecho ya ingresamos la solicitud para crear un monumento natural al Calquén Colorado en San Juan. Eso, incorporarlo a la red con el humedal Tres Puentes y pasar, hay una estancia que es la estancia Santa María, que es de administración del ejército, en donde también anida, no necesariamente generar turismo ahí, pero sí un área de conservación, y la estancia Spring Hill en Tierra del Fuego, que son los 4 puntos que hemos identificado, que además los 4 son fiscales, donde anida el Calquén Colorado, y cómo generar que las personas que vivimos primero, porque no se va a crear un circuito. Un circuito. Ya. Porque la idea es para conocer esta ave silvestre. Que además es endémica magallánica y está en peligro de extinción. O sea, cuando nos hablan de peligro de extinción, a nosotros inmediatamente se nos viene el huemul, por ejemplo, a la cabeza, o el panda, o el oso panda. Porque evidentemente ha habido una campaña publicitaria a nivel mundial respecto a esto, pero nosotros tenemos un ave que solamente es un ave magallánica, es un habitante del estrecho Magallanes, que está en peligro de extinción y que es necesario que todos conozcamos y que entendamos cuál es su real valor en nuestro ecosistema. Hablando de San Juan, se está arreglando el camino porque todos dicen al faro San Isidro, Cruz de Froward, pero el acceso, si no tienes 4x4 no dan, tengo entendido que se está arreglando. Sí, hay ya Obras Públicas, Vialidad está trabajando intensamente desde el año pasado, abriendo una senda de penetración, lo cual eso nos permitió, por ejemplo, llegar a los sectores donde en el verano también hubo incendio, que fue importante.
Así que, como te digo, estamos abriendo el territorio para que la gente pueda conocer, para que todos nosotros podamos conocer finalmente el Sí, valor de esto. el tema que yo siempre planteo, y siempre planteo este ejemplo que una vez señaló en un discurso el expresidente Ricardo Lagos, yo digo siempre, ¿qué pasa con la señora Juanita? La señora que vive ahí en la población El Pingüino, que vive ahí en la población Carlos Ibáñez, ¿no es cierto? El Alfredo Lorca, el Archipiélago de Chiloé, el de Apanicuchi, Playa Norte, que no tiene los recursos, que tampoco está en un centro de adultos mayores, pero que quiere conocer su zona. Por eso yo le decía, ahí hay una deuda del Estado o entre todos, para que no Pero, digamos, no pero, volvamos al mismo tema, porque pe- el Estado tiene que absorberlo todo. Pero claro, son los que tienen los mecanismos. o Entonces, sea, no, somos los que invertimos en la gente, gente, exacto, finalmente. O sea, ya, no, no. Pero claro, lo que sí te digo es que se ha ido trabajando. O sea, ya. hay programas sociales del Cernatur, CONAF genera también lo suyo. ¿Los Ahora, lo operadores turísticos se importante, suman a ellos? yo Porque los creo, operadores turísticos están orientados más hacia el, yo hacia creo el que turista yo extranjero. creo que ese es un desafío. Ese es un desafío. ¿Cómo De organizar algún pronto, paquete que permita que la señora Juanita así es, con 50.000 pesos pueda ir, ¿no es cierto?, y acceder por así dos es, días a un viaje y a conocer la reserva del así Parque es. O'Higgins, por ejemplo? Eso es, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay que sumar a todos. ¿Sí? Mm, Yo creo que hay que romper con la lógica de que cada vez que hay un problema, el problema es solo del Estado, del gobierno. Aquí todos tenemos que ir contribuyendo. Claramente no todos tienen los recursos, tú bien mm. lo dices, pero yo creo que los empresarios siempre han jugado un rol importante y ese rol no solamente tiene que ser ganar plata, sino que también ir devolviendo y aportando a la sociedad y a los Es ciudadanos que importante que finalmente... a veces los impuestos que uno dice, pues, ojalá algo nos retribuya. Oiga, quiero preguntarle, recientemente se devolvió el edificio de los juzgados de policía locales, eso es Sí, de bienes nacionales. así ¿Qué es. se va a hacer ahí? Nosotros, Si ahí tenían pensado instalar la farmacia popular, sí, la al farmacia final no se municipal. llegó a acuerdo, ¿no? No es que se haya llegado a acuerdo, es que lo que pasa es que se emitió un dictamen de Contraloría en donde de alguna manera obligaba a las farmacias municipales a estar supervisadas y operando en los centros de salud familiar. Ya, Entonces, y además nosotros sabíamos, y todos sabíamos, que las instalaciones que efectivamente, las condiciones que estaban las instalaciones, no era lo más adecuado para un servicio sanitario, digamos, de venta de fármacos o de salud, porque no nos olvidemos que uno de los argumentos por los cuales se traslada a los ex juzgados de policía local, informado, digamos, por el propio alcalde y por sus funcionarios, es que las condiciones eran bastante complicadas, por decir algo, digamos. Nosotros lo que hemos hecho efectivamente es entregar una, una destinación a la Subsecretaría de Turismo, para que eventualmente ahí se instale, ¿cierto?, las oficinas del Cernatur. Sabemos que es importante esta área y más importante aún es que también tenga una bonita casa donde recibir, ¿cierto?, ya. a nuestros turistas, tanto nacionales como extranjeros. Así que estamos trabajando en eso. Ojalá prontamente podamos dar la noticia con bombo y platillos y a fin de ir avanzando y trabajando en el aporte que hace también el municipio, porque ellos también estuvieron de acuerdo en esto, más allá de los otros temas, ¿cierto? Estuvieron de acuerdo, entonces ahí hace un aporte el municipio al turismo y ahí hemos visto a la directora Lorena Ayala trabajando. Nosotros firmamos un convenio en el mes de abril con precisamente Cernatur, no solamente para disponibilizar sus oficinas, sino también para ir generando alianzas estratégicas en la difusión. Lo Ya. decías tú, de las rutas patrimoniales, de nuestras áreas silvestres protegidas y de nuestros bienes nacionales protegidos, que si bien no son áreas entregadas a la concesión de CONAF, sino que pueden ser, por ejemplo, el Parque Omora, que es un parque privado, pero que es de propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales y que se le entrega a la Fundación Omora y a la Universidad de Magallanes para su conservación. Entonces hay bastantes, digamos, fórmulas para ir generando esto y evidentemente todo eso genera un mayor atractivo turístico.
Muy bien, pues, Seremi. No sé si se nos quedó algo en el tintero, yo sé que Hay el muchas tema, cosas. pero cuente, si todavía alcanzamos aquí, No, hay ¿qué muchas tema? cosas. ¿Cómo Yo cuáles, por quiero ejemplo? hacer, ya estamos operando. Ustedes saben que el gobierno regional nos aportó una cantidad importante de recursos para la regularización de títulos de dominio, Dominio, ¿ya? precisamente en sector periurbano. Así que hago un llamado a todos quienes no fueron a dejar sus papeles a las juntas de vecinos, lo hagan directamente en nuestras oficinas ahí en Avenida España 971. Porque se viene este proyecto contempla aproximadamente 150 familias beneficiadas que van a tener gratuidad en el trámite. El trámite de regularización aproximadamente tiene un costo de 400.000 pesos y nosotros lo hemos actualizado. No es que lo vayan a pagar las familias, pero el costo real de un trámite de regularización estaría bordeando el 1.000.000 de pesos. Claro, por lo que ¿Ah? explicaba usted anteriormente, que está el abogado, que está Así el es. que hay que regularizar el terreno El y todo. conservador de bienes raíces hay Ya, que publicar en el diario. perfecto. Entonces, evidentemente, esos son todos Mm, costos. Pero esto hace que podamos llegar no solamente con el agua potable a estos sectores, no solamente con el mejoramiento de caminos, sino también con los títulos de dominio que tanta hace falta, o sea, que tanta falta hacen, porque lo que permite el título de dominio, a veces uno dice, bueno, pero ¿para qué quiero un papel? He vivido bien así toda mi vida. claro, Pero el título de dominio lo que permite es que pueden regularizar, por ejemplo, las construcciones. Se viene una nueva ley del mono, hay que estar preparado para eso. Se pueden exacto. acceder a los subsidios de mejoramiento de vivienda. Se pueden postular a subsidios de pavimento participativo. Se pueden los subsidios que el Ministerio de Energía está entregando en este gobierno, sobre todo en la región de Magallanes, de aislamiento térmico. Entonces, Poder vender. y además poder Poder vender vender. a un buen precio. Precio, claro, ¿Ah? porque si no está regularizado no Exacto, hay Alfredo. posibilidad de venta y en ese caso yo tengo varios amigos que viven en el sector 18 de septiembre, Ya, que fue una de las primeras tomas que hubo así aquí es. en esta región, ahí con Medel y otros antiguos vecinos. Y muchos de ellos hasta este minuto todavía no tienen regularizado sus viviendas Bueno, y llevan más de 50 60 años viviendo ahí. hay que hacer el trámite. Hay que Claro, hacer el trámite. No, el programa incorpora hacia el sector periurbano, pero de todas maneras hay alternativas y podemos ver en casos sociales, podemos ir haciendo excepciones. Nosotros hemos estado trabajando con todos los servicios públicos, con los colegios, con juntas de vecinos, con agrupaciones de mujeres, agrupaciones sociales, culturales, haciendo charlas de prevención para que ellos entiendan primero cuándo efectivamente estoy en la irregularidad. Eso significa cuándo es que no tengo título de dominio. Y en segundo, cómo hacer los trámites. Estamos haciendo capacitaciones permanentes con un convenio que tenemos con la Universidad de Magallanes a jóvenes estudiantes de Derecho, a jóvenes estudiantes de Trabajo Social y a dirigentes sociales respecto de la regularización de título de dominio, cosa que la vecina no tenga que necesariamente ir hasta el centro para saber si puede o no hacer, sino que además puede consultar directamente a su presidente de la Junta de Vecinos. Entonces estamos tratando de llevar el ministerio a las poblaciones, a cada uno de eso es las... bueno. Eso es bueno que salgan de las cuatro paredes de la Sí, oficina y que se salga a trabajar con la gente en terreno, porque así la gente de una u otra manera puede expresarle sus inquietudes, es un trabajo más personalizado y eso se valora mucho. sí, Sí. sí. Y lo otro es que ustedes no trabajan con asesores, ¿no? No, nosotros Como no ocurre con trabajamos. el CEP. No, pero oye, te ¿Sí? cuento ¿Sí? una infidencia. Nos Ya. ha pasado, ¿ah? ¿Sí? Nos ha pasado que algunos chistosos se hacen pasar por asesores de bienes nacionales para regularizar Y cobrar algunos y días. cobran mucha plata. Y ha llegado gente diciendo, ¿cómo va mi trámite? No, es que mi trámite, usted señora no tiene ningún trámite acá. ¿Quién le dijo? No, es que fulano de tal me dijo que efectivamente estaba haciendo el trámite y yo le pagué y mire, aquí están las boletas de honorario. Nosotros hemos hecho todas las denuncias que corresponden, pero yo hago un llamado a no dejarse estafar. Los trámites en general son gratuitos, las consultas son gratuitas, el trámite en sí es gratuito, hay que pagar, pero además el pago se hace dependiendo de las condiciones socioeconómicas de las personas. Hay personas que pagan y hay otras personas que incluso resultan con gratuidad, Alfredo. Entonces yo les llamo
al menos en materia de bienes nacionales, de regularización de títulos, por favor, acérquense directamente al ministerio, y en el caso de que nos estén escuchando a lo largo de nuestra región, es el funcionario de la gobernación provincial el que ustedes se tienen que acercar. Nosotros estamos en rondas permanentemente, en toda la región, trabajando directamente, y estamos haciendo reuniones y charlas de la prevención. Ante que, mire, Seremi, por WhatsApp me preguntan, consulta, si no tengo dónde vivir con mi familia, ¿puedo hacer una piececita a orillas de un río mientras encuentro un lugar habilitado? ¿Alguien me podría echar? ¿Puede preguntarle al Seremi? La primera pregunta es, ¿puedo en un río mientras encuentro un lugar habitado? Vecina, vecino, no sé, no puede. No puede construir a orillas de los ríos. Y yo siempre, y me han preguntado muchas veces esto, y yo les hago recuerdo qué es lo que pasó en Atacama, qué pasó en Calama con todo el desastre del desborde del río, precisamente porque la gente creyó que el río nunca más iba a subir, y se empezó a instalar sistemáticamente a la orilla del río, y el río creció después de muchos años, 100 años, 50 años, pero se llevó toda la vivienda. Aquí hay zonas que son de protección, que son las riberas de los ríos. No se puede construir en los ríos. Nosotros incluso, es más, la presidenta doña Luisa en Mateo Story Zambrano nos ha hecho siempre la misma pregunta, porque ahí en el río La Mano ha habido una instalación, ha proliferado la construcción a la orilla de los ríos, incluso es más, Ramón Carnicero. Claro, y esas personas además nos han solicitado regularizar sus propiedades. Yeah. A la orilla del río, y eso legalmente no es posible. Pero no es posible no solo porque nosotros no queramos y somos pesados, es porque además, primero porque la ley no lo permite, pero segundo porque además nos preocupamos responsablemente de la seguridad de las familias. O sea, está bien que, mal que no tengan dónde vivir. Hay alternativas. Está el subsidio de arriendo que comenzó y que se entregó hace poco. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer, la proactividad nuestra, es más preocuparnos legalmente. ¿Qué puedo hacer? Que buscarle el ajuste por al lado y estar construyendo en lugares que no corresponden, porque efectivamente puede llegar un momento en que sí te van a echar. Seremi, ya estamos en la hora, tenemos que despedirnos, pero una pregunta cortita. ¿El Estado tiene terrenos para construir viviendas? El Estado sí tiene terrenos para construir viviendas. ¿Y por qué hay toma entonces si hay terrenos para construir? Esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Yo comparto hoy día la opinión de la ministra de Vivienda en términos de que no sé si se justifica una toma en Punta Arenas. ¿Por qué? Quiero señalarlo, y en la región de Magallanes. El Servio ha hecho un trabajo donde se han incorporado terrenos al área fiscal para construcción. Vemos como nunca en el sector alto la cantidad enorme de casas que se están construyendo. Solo un dato: hace 4 años, bueno, hace 6 años o hace 5 años no se entregaba ni una casa en Puerto Natales. Ya van más de 200 casas, lo mismo en Porvenir, y pronto se van a entregar varias cientos acá en Punta Arenas. Evidentemente no siempre alcanza para todo, Alfredo, y eso hay que decirlo. Pero los terrenos del Servio están, y ojo, los subsidios que este gobierno ha entregado de forma responsable y mirándole a la cara a la gente. Porque no entregamos subsidios de papel, nosotros entregamos subsidios con un terreno y con una casa. Nosotros entregamos finalmente casas, no entregamos papeles. Y en eso, por favor, yo sé que hay muchos vecinos molestos y que se demora. Sí, es verdad, se demora. Pero nosotros llevamos como gobierno 2 años y estamos entregando rápidamente esas casas. Y ahí yo quiero valorar el trabajo que ha hecho tanto el Seremi de Vivienda como la directora del Servio y todos quienes componemos el cuerpo, digamos, más técnico de la Comisión Ciudad, Vivienda y Territorio, que ha priorizado, y el gobierno de la presidenta Bachelet lo que ha hecho es priorizar la vivienda social. Muchas gracias, Seremi. Hoy día hemos conversado con don Víctor Igor, Seremi de Bienes Nacionales, con variados temas
que de una u otra manera tienen relación con la contingencia diaria y especialmente con nuestra gente en los diferentes sectores poblacionales. Nos faltaron temas, lógicamente ya tendremos otro día para conversar en Primera Conexión. Lo espero el día de mañana a contar de las 8:15. Buenos días.